Oiga, es que los compañeros de la producción, los que nos ayudan con la parte de las cámaras, pues a cada rato me dicen que no, ¿Qué quedó el pollo? que el pollo no participa. Es que ya no puede hablar. No, que el pollo, por ejemplo, es que necesitábamos una bufanda roja para lo de la Navidad y pensamos que el pollo. Pero sí. Bueno, eso no ¿Pero nos va era a para lo de funcionar. Navidad o por el Partido Nacional América? Exactamente, es que el ok. Partido Nacional América es lo más navideño que hay en estas finales del fútbol. Sí, por supuesto. Vamos a ver cómo nos va. Pues digamos, nos está yendo. Ya va un partido, ya falta el otro. Vamos a ver cómo termina la cosa. Y no echemos malas, no echemos... No, para nada. Ojalá sal. que gane el verde, total. No, eso no se dice, eso no se dice. ¿Cómo que no? No, porque eso es Energía mala, eso es positiva. mal agüero, eso es mal agüero. Oiga, energía positiva, Ferney, periodista de economía, Ah, sí, tiene más energía una pila de 3 voltios. ¿por qué? No, pues Ferney se caracteriza por su felicidad, por su buena vibra. No hable mal pero- de los que no están, hombre. Pero bueno, Ferney Arias es nuestro periodista económico de gran trayectoria en el periódico, uno de los que más conoce el tema económico, yo creo que en el país. Daniel Rivera, nuestro editor general, y hoy estamos, como todos los viernes, sábado, domingo, contándoles las noticias más importantes de esta semana. Por supuesto, el partido de fútbol del Nacional es lo más importante, pero de eso no vamos a hablar, porque eso todo el mundo tiene su propia opinión y, Claro. no vamos a discutir Y no hay nada sobre eso. definido. No hay nada definido y pues no vamos a discutir. La bomba de esta semana fue la caída de la reforma tributaria, que diría, de Gustavo Petro, era la segunda de Gustavo Petro. Diría yo, Ferney, que era una reforma tributaria no mala, sino pésima. Es el calificativo que tiene de expertos, de analistas y de buena parte del Congreso, que esta semana, durante las sesiones conjuntas económicas de Senado y Cámara, pues le dijeron que no, y pensaría yo que es como una secuela de una película que venimos arrastrando desde hace rato, el Titanic, y termina con el hundimiento de la reforma tributaria. Pero el Titanic viene siendo ¿quién o qué? Pues la reforma y el Ah, Desde la que se reforma. habló que iban a Ah, hacer esa ley de financiamiento, se sabía que iba a hundirse. A veces la gente, primero, nadie quiere aprobar una reforma tributaria, entonces, pero las reformas tributarias siempre terminan aprobándose, ¿no, Ferney? Son muy pocas las que se caen. Son realmente más las que se aprueban que las que se caen. En lo que hemos visto en los últimos años, las movidas del gobierno a través de sus ministros, el tema de la mermelada, el tema de las prebendas, de los cupos indicativos y todo eso, termina funcionando para que se apruebe la reforma. Pero esta que se presentó en septiembre y con la llegada de Efraín Cepeda a la presidencia del Senado, pues tuvo en él uno de sus principales opositores. Pues, opositor... Pero viste que llegó y votó positivo a la ley de financiamiento que buscaba 9,5 billones, que no lo hemos nos dicho. sorprendió a todos con su voto. ¿Oíste Porque qué tal? Pero un zorro viejo del Senado, un hombre que sabe cómo se mueve la política, y después sale y dice, no, es que yo estaba en el baño, estaba, mejor dicho, Pero a la gente hay miccionando. que creerle, y que él dijo que estaba en el baño, que cuando salió se confundió, que pensó que estaban votando otra cosa. Yo tiendo a creer que él de pronto sí tenía que votar positiva esa norma, que ahorita hablaremos por qué. Porque es que antes quiero como explicar un poco. Es que esta reforma es mala no porque sea una reforma tributaria, ni porque sea de Gustavo Petro, sino porque el problema es otro. Cuando Gustavo Petro, su gobierno, armó el presupuesto general de la nación, hizo un presupuesto tan ambicioso, los ha hecho tanto en el 2023, para el 2024 y ahora para el 2025, que no hay cómo pagarlo. Es como cuando el papá de una casa dice, no, el año entrante todos nos vamos para Europa, para Asia, ustedes se van a estudiar a Harvard, ustedes van y compran carros último modelo. No hay plata para eso. Y porque, de hecho, el porque volumen... seguimos teniendo la misma plata que nos entra, el mismo salario del papá, de ese papá es el mismo, no cambia. Y de hecho el aforo de ese presupuesto, que tampoco se lo aprobó el Congreso, es de 523 billones.
y quienes analizan Es que para ese dato, constantemente sí. las cifras del gobierno dicen, pero es que no nos podemos gastar toda esa plata. Claro, es que Hay que recortar. Claro, es que 523 billones, para que la gente tenga una comparación, para que todos nos hagamos una idea, es que en 2022 el presupuesto que le aprobaron a Iván Duque, el 2021 para el 2022, fue de 352 billones. Es decir, cuando estamos hablando de 523 billones, es que casi lo duplicaron. Casi un aumento del 100%, en 2 80%. años, en 2 años. Es una barbaridad, es una barbaridad. El caballo de batalla es que fue que el gobierno Duque dejó endeudado al país en unas cifras astronómicas que a este gobierno le está tocando salir a refinanciar la deuda, lo cual no es del todo cierto, porque es que el gobierno de Duque dejó una deuda de 760 billones, ojalá pudiéramos poner los numeritos para que nos hicieran, y Gustavo Petro en el 2024 ya llevaba la deuda en 933 billones. Entonces, digamos que hay, y además los gastos de funcionamiento, lo hemos dicho acá. Lo que llaman la burocracia, exactamente. pues. 9 billones. No, 9 billones era la tributaria. Sí. Lo que es la burocracia lo ha aumentado Petro. Entre el 2022 y el 2023 lo aumentó en 50 billones. Yo escuché 100 billones. No, es que el 2023 y 2024 otros 50 billones. O sea, 100 en total. 100 y ya y van más porque para el 2025 aumentó. Entonces lo que está haciendo Gustavo Petro... Entregar contratos. Contratos y funcionamiento. Crear la embajada de Armando Benedetti en la FAO con todo eso. Decimos, paréntesis, la de Matarife, tremendo matoneador. Darle una embajada, pagarle a una persona que realmente... En Tailandia. Una cosa absurda, ese personaje. Yo no he visto trinos tan groseros y tan aberrantes en mi vida, y ese va a ser nuestro embajador. Pero más allá de eso, también es el Ministerio de la Igualdad. Se creó todo un ministerio con 5 viceministerios, con no sé cuántos directores. 1,8 billones de pesos. Exactamente. Una de las reacciones más airadas ayer, luego de lo que pasó en el Congreso, fue de parte de Alexander López, el director de Planeación, quien salió a enumerar una cantidad de cosas que según él se van a quedar sin plata el próximo año. Cuando él terminó la enumeración, uno de los congresistas que estaba muy atento ahí le dijo, oiga, es que esa lista suma como 40 billones y la reforma que nos estaban pidiendo aprobar era apenas de casi 10. Entonces, ¿de qué está hablando? Sí, ¿de qué está hablando? Estaba desfinanciado siempre, porque claro, salieron todos engallados, ese punto es muy importante. Redondeando lo otro, queríamos gastar mucha plata, Gustavo Petro quería gastar más plata de la que teníamos, y nos pide una reforma tributaria que no le tapa el huecazo que tenía en lo que pensaba gastarse, que se lo piensa gastar mucho, en buena parte por funcionamiento y burocracia, que no es la manera como un Estado puede caminar. De hecho, precisamente en Argentina, Javier Milei está cumpliendo 1 año, está mostrando y sacando pecho, recortó 10 ministerios y dejó 8 ministerios y el Estado ha seguido funcionando. Es decir, se crean unas cosas que son innecesarias. Bueno, y volviendo ahí, cuando la reacción de los ministros que usted mencionaba del DNP, todos salieron engallada. El ministro de Educación, el ministro de Defensa, el director nacional de Planeación, el ministro de Minas, a decir que, mejor dicho, más o menos el Estado... Que era el acabose. El Agamenón, o el Argamenón. El Agamenón, sí, el bombardeo. Pero además, y Petro salió a decir que era ya un golpe de Estado contra el pueblo colombiano. Pero mire, hay otra cosa en esta Pero película del Titanic, y es la escena en la que sale rostizado el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Yo no sé lleva 2 días en el cargo más o menos. Y yo no sé si hay un funcionario que en tan poco tiempo pues pase por el Senado y tenga un revés de 10 billones. Pero bueno, no se le puede atribuir a él, porque pues en cierta manera sí, porque él venía en el equipo de Bonilla. Sí, es verdad, él estaba ahí. Pero lo que quería decir es que todos estos ministros más o menos dijeron: con esa plata se iba a pagar la energía de la costa, con esa plata se iba a pagar toda la seguridad del Estado, con esa plata se iba a pagar todas las universidades. No, esto muestra este gobierno de propaganda, que quieran hacer de una derrota siempre algo favorable a ellos. Se quieren victimizar. Ataque. Cuando el principio era un error de ellos. Uno no puede tapar una tronera
de 50 billones de pesos con una reforma tributaria de 9,8 billones que además el día antes de presentar, de radicar la ponencia, tuvieron que quitarle un artículo que uno diría, pues ese sí debería ir. Ese era. El de los juegos, rifas y espectáculos, ¿no? Exactamente, los juegos de azar que dicen el lobby de estas empresas. Cabildeando. Exactamente, entre los diferentes miembros del Congreso hizo que se saliera ese artículo. La otra cosa, Luz María. Pero entonces el gobierno del cambio prefirió tumbar ese artículo, tal vez por el lobby de poderosas empresas de juegos de puestas y azar, prefirió tumbar ese artículo que recogía cerca de 2 billones de pesos, que era mucho de la tajada que querían recoger, y mantiene los que clavan a las personas naturales, los impuestos que clavan a las personas naturales. Entonces eso no tenía sostenimiento, era una reforma absolutamente floja. Y lo otro es que casi 12 horas después de que sucediera lo que aconteció, sale entonces el presidente, como es habitual, en su red social de X, con unos trinos larguísimos, pastorales, explicando entonces que viene una crisis fiscal, explicando entonces que va a buscar recursos en cosas que en el pasado ya se han anunciado N veces y que no han servido para nada, como es el tema de la ilusión y en fin. Claro, es que la crisis fiscal está desde hace rato. Venimos hablando de que hay que recortar y se ha venido recortando. Ya se recortó cerca de 30 billones del presupuesto porque no daba el número. No, y Petro le tiene que dar por bien servido que le aprobaron la primera reforma tributaria, ¿no? Y felicitar, yo creo que en estos casos, pues por lo menos el Congreso de la República sí fue serio, porque fácilmente hubieran podido votar y aprobársela, y esa reforma, dicen los expertos, generaba, a pesar de que era pequeña, generaba más incertidumbre sobre hasta dónde podía llegar las instituciones colombianas. Entonces esto es un golpe de mano de las instituciones colombianas, de responsabilidad, diciendo, no, esto así no es como vamos a arreglar el presupuesto de la nación, lo tenemos que arreglar es recortando gastos de funcionamiento, eventos. Hacía la cuenta un concejal de Bogotá, dice que entre eventos, propaganda y gastos de burocracia innecesarios, él cuenta 14 billones de pesos. Entonces, si se necesitan los 10 billones, 14. Y no ejecutan, tienen guardados. Cifra que decía hace poco el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tomando cifras del Ministerio de Hacienda, 100 billones que están guardados, no se sabe si en bancos, en fiducias o en qué. No los han ejecutado. Entonces, ¿cómo así que necesitan 10 billones si tienen 100 billones guardados y no los han ejecutado? Entonces, además de esos 100 billones, entiendo que la manera como funciona el Estado, esos 100 billones luego se pueden reconvertir para utilizarlos para el año entrante. Entonces, digamos que en teoría ahí tendrían la plata. Entonces, todo esto hace más como un escenario político del presidente de jugar sus luchas políticas, pero en el fondo no se resuelve el tema de las finanzas públicas. Menos mal, no aprobaron esa reforma tributaria. Y lo que viene, Luz María, pues es en estos días que faltan de diciembre, vamos a ver corriendo al ministro de Hacienda y a todo el equipo económico, pues buscando la forma de expedir el decreto que pueda salir con el presupuesto para el año claro, 2025. Porque dicho esta es la primera vez que hacen una reforma tributaria antes del presupuesto, porque el presupuesto no se ha aprobado y se necesitaba la reforma tributaria para ellos. Ellos querían ajustar con la reforma tributaria. Vamos a ver con qué presupuesto salen y menos mal, de verdad, pedirle al señor presidente, al gobierno, a todos, hay que ahorrar, hay que recortar, hay que jugarle a la austeridad. Luzma, ¿supiste? ¿Qué pasó? Que somos más de 100,000 suscriptores en el colombiano. En el canal su de tarea YouTube. ha dado resultados, su tarea de invitar el perifoneo digital. Yo creo que es que usted tiene ahí su gracia con... O mi desgracia, sea lo que sea, a la gente lo llamo, la gracia o la desgracia, pero gracias por acompañarnos en el canal de YouTube del Colombiano. Saben que esto es Mesa Central. ¿Cómo nos encuentran? Facilito. El Colombiano Videos o periódico El Colombiano. Salimos de las dos maneras. Usted entra, se suscribe, activa la campanita
y nos ve aquí conversando, charlando de periodismo, de los temas que suceden en el país, también pueden encontrar en el canal reportajes sobre, por ejemplo, la guerra de Siria o los editoriales en la voz de Luz María Sierra. Y estos días voy a hacer mi autopauta, una entrevista que le hicimos a Laura Mora a propósito. Por supuesto, de la 100 años directora de de 100 años de soledad. Exactamente. Muy debatida la película de 100 años de soledad. La serie. ¿No? La serie, ¿no? La gente se divide en dos, los que la quieren ver y los que no la quieren ver porque dicen, no, yo ya tengo una idea hecha en mi cabeza de lo que es el libro y sí, no quiero y de lo que cambiarla. son yo ya tengo en mi cabeza una cara del Aureliano. Pero a usted le gustó, ¿no? A mí me gustó. De todos los con los que yo hablo, el único que le ha gustado. Sí, a mí me gustó. Así que cuente a ver. Y me parece que después del tercer capítulo, Luzma, la serie crece muchísimo y se debe a una cosa. Primero, que ahí entran es decir, los actores que la viejos. gente, la recomendación es aguántese los 2 primeros capítulos. Sí, porque en el tercero entran los actores de más experiencia. Entonces está Diego Vázquez ahí que hace de José Arcadio Buendía y hace una actuación impresionante. Entonces me parece que la lucha es esa, es que uno ya tiene una idea de los personajes y le presentan otra. Hay que convivir, hay que Yo creo cindirse. que hay que felicitar a quienes se le metieron el diente. No, Eso era berracos. un desafío muy grande, toda producción nacional. Y creo que desde el punto de vista de la producción y demás, y Laura Mora es una excelente directora, Sí. paisa, y yo creo que debió haber quedado muy bien. Yo sí la voy a ver de la manera más desprevenida posible. Eso es lo que toca. Este fin de semana. Yo no la quiero ver porque si el libro me parece complejo, tengo la idea de que lo que armaron debe ser igual de complejo y de... O te puede dar claridad. En fin, lo no que sé. usted decía de Ferney, que él, ¿Sí ves? No me él hagan es hablar. el Grinch, él es como el Grinch de la pero Navidad. lo queremos mucho. ¿Cómo me dice Fede? Mi hijo le dice, ¿cómo es? El ¿El mala clase? El malaclase. Que, Me cae bien. Me cae bien el malaclase porque a veces vengo con Fede y Bernay lo lleva a tomar café con leche por allí. El único que lo saca, mire el mala clase que lo invita, que le gasta. Bueno, perdón, Ferney. Sí, nos va a tranquila, hablar- adelante, bien pueda, con confianza. Nos va a hablar, hablemos del tema de Sura, que fue otra gran noticia, una noticia muy esperada, porque desde hace más de 6 meses, Sura, acordémonos, EPS Sura había dicho, señor gobierno, como usted pues como que no quiere que haya EPS y no nos está pagando la plata que se necesita para sostener la salud, pues le devolvemos la EPS para que usted atienda la salud de los colombianos. Eso fue hace 6 meses. Exactamente. Se supone que tenían como 30 días 65 días 65 para días tomar para decir y se demoraron 6 todo meses. esto. ¿Y qué dijeron? Esta es, Luz María, otra secuela y otro episodio en esa novela larguísima que tiene el gobierno Petro en su intención de ejecutar una reforma a la salud. Esta la podríamos llamar sala de emergencia. Y fue que justamente 6 meses después de que la EPS pidiera auxilio y dijera no puedo atender a 5.300.000 colombianos en salud, pues el gobierno le dice, no señor, usted se queda prestando ese servicio, lo vamos a seguir monitoreando para que esos servicios sean de calidad, lo que la gente necesita, y pues venga... Eso es como si yo tuviera una armemos- panadería. No, y espere, venga, armemos unas mesas de trabajo para que analicemos el tema. Y cuando a uno le dicen que la cosa se va a mesa de trabajo, es porque se va a prolongar más. Eso es como, poniendo esto, simplificándolo mucho, pero en aras de entender. Eso es como si yo tengo una panadería en la que el gobierno me paga para yo repartir panes entre los pobres o entre la gente que necesita. Y de pronto un día me deja de pagar y yo tengo que seguir produciendo panes y yo no tengo cómo pagar los panes para producirlo. Le está pasando eso a Sura, porque usted entrevistó a Juana Francisca Llano, la presidenta de Suramericana, y ella le dijo, entre muchas otras cosas que le dijo y que nos va a contar, que el gobierno le debe 414.000 millones de pesos a Sura. Precisamente esos gastos, la embajada de Benedetti, la embajada del señor Matarife, los 5 viceministerios del Ministerio de la Igualdad, ¿por qué no se abrieron otras embajadas? ¿Por qué no mejor darle esa plata a la salud? Es lo que uno no entiende del gobierno del cambio. Además, 400.000 millones no es el 10% de la reforma tributaria. No, era un pedacitico. Y el tema pues es muy complejo porque no es solo la EPS Sura, es la red hospitalaria, son las otras empresas
promotoras de salud, las EPS, las que se encuentran en estos líos. Y pues definitivamente... Todas las EPS, pues que lo que pasa es que el gobierno... que no les alcanza la plata. Claro, porque es que de el gobierno... 100 pesos que reciben, en algunos casos se gastan 105, 110, y entonces Exacto. Ese descalce es el que no ¿Quién quiere lo reconocer paga? el ¿Quién gobierno. paga el descalce de esa plata que no está entrando para atender a la salud? Porque por otro lado, el sistema judicial cada día da más beneficios, el Congreso aprueba más leyes para que a todo el mundo lo atiendan hasta porque se le quebró la uña del dedo meñique y que lo tienen que operar. Entonces, si somos tan generosos, entonces el Estado también tendría que ser igualmente generoso a la hora de pagar esos salud, pero no lo es. ¿Y qué es lo que pidieron las EPS desde el momento uno? Y es, suba entonces la unidad de pago por capitación. Cuando salió la noticia, que eso fue esta semana en la noche, yo pensé, les van a subir la unidad de pago por capitación, pero eso no va a pasar. Claro, porque uno entendía, el gobierno lo que va a hacer es, le dice, quédese y yo le sufrago, claro, le pago lo que tiene. Pero mire, que el problema de la salud es demasiado complejo porque termina siendo un servicio público en el que cualquier prestador va a trabajar prácticamente a pérdida. Uh-huh. Y cuando esa pérdida pues no se reconoce o por lo menos no logra un punto de equilibrio, pues no hay quien lo resista. Y el gobierno olímpicamente no le puede decir a un empresario, pues trabaje ahí indefinidamente y pierda hasta donde tenga que perder. La EPS Sura hace mucho rato dijo, se nos acabó el patrimonio para seguir operando. Esta es una entidad que necesita 730 mil millones de pesos de patrimonio para estar más o menos sobreaguando, como dirían la abuelita, pero va a terminar en el mejor de los casos este año con 45 mil millones. Es decir, fíjense la desproporción que hay entre lo que necesito y lo que tengo. Es porque en realidad lo que ha pasado es que desde que llegó Gustavo Petro y habló del que es que el sistema se iba a caer, y como usted dice, los sistemas de salud en el mundo son muy frágiles, pero Colombia había logrado durante 30 años, con muchos esfuerzos, con presidentes echándose al hombro la dificultad de financiar la salud, lo había logrado. Pero llegó Gustavo Petro, al que no le gustaba, porque aparentemente no le gustan el éxito de los demás. Es decir, a él no le gustaba Transmilenio, quería acabar con Transmilenio. No le gustaba el sistema de salud porque no lo hizo él, entonces sí quería terminar con el sistema de salud. El metro por arriba. Entonces quiere terminar con el metro por abajo. El sistema de energía, entonces quería acabar porque no los hizo él. Entonces él tiene esa dificultad y no le metió el hombro a un desafío importante para cualquier gobernante. Entonces empezó... Pero mira el detalle, empezó a intervenir EPS. Prácticamente más del 50% ya de la atención de los colombianos está en manos de EPS intervenidas por el Estado. Y entonces Sura fue la única que le dijo, yo le entrego, porque Sura, realmente yo soy de la EPS Sura y me parece que es fantástica, me parece que nos presta un excelente servicio de salud, y entonces Sura responsablemente dijo, va a llegar un momento en que yo no le voy a poder atender a estas personas, yo se lo devuelvo. Y el Estado y el gobierno de Gustavo Petro, sabiendo de la calidad de Sura, es por eso que le dice, yo no se los voy a recibir, porque es que usted dicen que es que no hay ninguna EPS que se los pueda recibir. No, es que no se los puede recibir ninguna además, porque es que siente que Sura va a ser, siente que Sura en su propósito de servir va a tratar de hacer el mejor servicio. Y es que yo creo que todos hemos sido testigos de que después de que el Sura le dice al gobierno, atiéndame, que yo le voy a entregar a usted este negocio, ellos se organizaron muy rápidamente y en todas las IPS movieron a su gente para seguir brindando la atención. Incluso ellos han dicho que la gente está solicitando más citas y más exámenes. Y lo llamativo de esto es algo que menciona Luz María, y es a esa oleada que tuvimos en el pasado de intervenciones con Sabia Salud, con Asme Salud, con Emsanar, con Famisanar, Colsanitas, con la nueva EPS, Colsanitas, nueva EPS y Colsanitas, que eran las más grandes. Cuando esta le dice, venga, le devuelvo su negocio. Se le adelantó. Frena en seco y le dice, no, venga. Lo particular también es que en la resolución, que tiene 134 páginas, en 5 consideraciones que hace la Supersalud, pues menciona que es que el plan de desmonte gradual que propuso en mayo la EPS Sura tiene algunas inconsistencias y algunas falencias, pero en los otros 14 considerando, pues reconoce abiertamente que no hay a quien
remitirle 5.300.000 usuarios para atención en salud. Claro, lo que pasa finalmente, para concluir, es que Gustavo Petro ha hecho del sistema de salud un descalabro total, tal vez el mayor descalabro de su gobierno. Decíamos estos días a en octubre, 186.000 quejas por mala atención. Personas que uno conoce, que les brindaban la atención, que Colsanitas le brindaba la atención perfecta en un lugar, un tratamiento oncológico, pues ya no, la han peloteado de un sitio a otro. Una persona que conozco durante 2 meses, ya todo cambió, ya está cambiando. Y uno se pregunta, ¿puede dormir Gustavo Petro con esto sobre sus hombros? ¿Cuántas muertes le va a costar al país esta aventura anti-EPS de Gustavo Petro? Oiga, y para nuestro último tema, saludo a Juan Diego Ortiz, que a veces la gente me dice que no saludo a los que están en la mesa, y de verdad, pues, me falta esa dinámica, esa rutina. Juan Diego Ortiz, nuestro editor de Metro, que nos puede contar en detalle este tema último, es lo de Hidroituango. Todo lo que fue un gran escándalo, recordemos el accidente de 2018, que generó una pelea monumental entre el alcalde Daniel Quintero y el consorcio de contratistas. El alcalde Daniel Quintero decía que ellos habían hecho eso mal y los demandó, y entonces se fueron a un tribunal, y esta semana ya hay un fallo importante en ese proceso, Juan. Sí, saludos Luz Mayani. Sí, lo que ocurrió hay que recordar como 2 fechas importantes. Primero, la contingencia de 2018. Segundo, agosto de 2020, que la Junta Directiva de EPM renunció por completo después de que Daniel Quintero anunció una demanda de 9.9 billones. Ese punto es un punto de inflexión importante. Claro, contra el consorcio CCC Ituango, que estuvo constituido por Camargo Correa, por Coninsa Ramón H. y por Conconcreto. Ellos fueron los constructores desde 2011 de Hidroituango, y esa demanda, lo que decía, ustedes son los culpables del colapso de la galería auxiliar de desviación, que fue como comenzó toda la emergencia en 2018 de Hidroituango. Los que conocían el hecho sabían que la demanda era descabellada solo por un punto, y es que todas las actas mostraban que el consorcio no hizo nada que EPM no aprobara. Que no le hubiera ordenado EPM firmaba todo. Exactamente. Entonces, en ese momento, pues, si recordamos hubo también un era punto como de inflexión, darse un tiro en el pie. Es exactamente. decir, era demandarse Claro, a sí mismo. Daniel Quintero terminó demandando prácticamente a EPM. Una cosa pues de una torpeza enorme. Entonces eso fue agosto de 2020. ¿Qué pasa? Enero de 2021 presentan la demanda. Antes de que fuera inadmitida, se va a conciliación en Procuraduría, y la Procuraduría no hay acuerdo y la demanda sigue. E inmediatamente ocurre esto, el consorcio activa una cláusula que había en el contrato para resolver las diferencias, y iban a un tribunal de arbitramiento. Eso fue empezando 2021. 3 años después conocemos la decisión, salió esta semana, y lo que dice el tribunal de arbitramiento es: el consorcio CCC Ituango no tuvo responsabilidad en el colapso de la galería auxiliar de desviación. Esa es la gran conclusión que tiene un laudo arbitral que tiene como 160 páginas que estamos estudiando, pero que la conclusión principal es precisamente eso, que el consorcio actuó bajo las órdenes de EPM, y EPM después lo demanda bajo la administración de Daniel Quintero. Eso muestra un poco, esto tiene mucha carne, mucho cuento por detrás. Álvaro Guillermo Rendón, el primer gerente de EPM de Daniel Quintero, finalmente terminó peleado con él y terminó medio echado de Daniel Quintero, porque Álvaro Guillermo Rendón mantenía la idea de que no se podía hacer esa demanda, es decir, desde EPM no se podía hacer esa demanda, pero Daniel Quintero puso allí a un abogado a que le hiciera la labor y estructurara la demanda por detrás de la Junta Directiva, y para la Junta Directiva fue realmente un hecho cumplido. Él nunca consultó a la Junta Directiva lo que iba a hacer, y por eso la Junta Directiva renuncia, y la renuncia a la Junta Directiva hizo que el gobierno corporativo de EPM sufriera mucho, y que el Banco Interamericano de Desarrollo le exigiera el pago de una deuda anticipado, que eso pues
puso en un extremo muy difícil a EPM. Y que lograron capitanear un ratico hasta que con otras decisiones erráticas el Banco Interamericano le dijo, ahora sí, mijo, cuando iba a cambiar los contratistas, En el págueme. fondo, Un esto año es, después, eso ocurrió un año esto después. es muy sí. bueno para los contratistas y demuestras que ellos estaban, no solamente hicieron un gran trabajo, sino que lograron rescatar el proyecto del accidente, porque el accidente fue muy grave. Claro. Y EPM, que se puso al hombro pues esta tarea de rescatar la mega obra y los contratistas, y lo que uno puede pensar que era como lo que siempre se decía, ¿qué había detrás? ¿Por qué Daniel Quintero insistía tanto en una demanda? Era porque Daniel Quintero quería cambiar a los contratistas, porque para Daniel Quintero lo importante era firmar contratos, era tratar de ver cómo le sacaba tajada a nuevos contratos. A él no le servía un contrato que ya estaba firmado y que se podía terminar como estaba, sí, porque ya ahí no iba a ganar nada. Entonces, eso es lo que cuentan quienes conocen al dedillo el tema. No, y desde en 2020 se sabía que los chinos estaban yendo a la Alpujarra a buscar ese contrato. Que se dijo desde el día 1. Desde el día 1 el sindicato de EPM dijo, no, aquí lo que quieren es traer a unos chinos. Entonces, se instalaron primero la idea de los chinos y después vino la demanda porque no tenía otra manera, Daniel Quintero, de sacar a los contratistas si no era poniéndole todo este ruido al asunto. Esa fue Además, como la columna vertebral de la narrativa que él implementó de Hidroituango, era todo contra los contratistas, sabiendo de que ellos habían seguido las órdenes de EPM. Y ahora se intenta un poco confundir para que estén como claras las cosas. Esta decisión es del Tribunal de Arbitramiento, que se había fijado en una cláusula dentro del contrato entre EPM y el consorcio. Ahora se está diciendo que el Tribunal Administrativo de Antioquia no ha decidido nada, y efectivamente ese proceso, la demanda de 2021 con la que arrancamos la historia, fue inadmitida, se quedó quieta 3 años, apenas a mitad de este año se movió por una solicitud de la Procuraduría de que se admitiera, pero lo que se dice detrás es que el Tribunal Administrativo de Antioquia debe declararse impedido porque había una cláusula que decía que si había una diferencia entre los dos iba a resolver por Tribunal de Arbitramiento. Yo les voy a contar una cosa, y es que... Sí, pero es decir, el tema es que el Tribunal Administrativo probablemente tendría que tener en cuenta lo del Tribunal de Arbitramiento, y es posible que ese proceso del Tribunal Administrativo también quede ya en el aire. Lo que les decía contar era una cosa muy simple, y es que Daniel Quintero sabía desde el principio que el consorcio no tenía la culpa. ¿Por qué lo sabía? Porque cuando Daniel Quintero llega a Medellín, que él vuelve a Medellín a principios de 2019, él no sabía nada de Hidroituango. Y ellos se reunieron con una gente, esta gente les pasó los documentos de toda la investigación, incluso de las actas, y después sale Escava y da el informe forense. Y el informe forense dice una cosa muy simple, dice, no hubo recubrimiento de cemento en el túnel, y por eso el túnel se colapsó. Había menos del 2% de posibilidades de que eso pasara, y pasó. Y él se reunió con Luis Pérez, y Luis Pérez conocía el informe de la Universidad Nacional, y Luis Pérez le dijo que la culpa no era del consorcio. Sin embargo, Daniel Quintero va y demanda al consorcio por lo que vos dijiste, porque necesitaba cambiar los contratistas. Necesitaba cambiar a los contratistas, y de hecho lo logró. A pesar, durante 2 años lucharon porque fueran los chinos los que recibieran la segunda parte de la terminación de Hidroituango. Los contratistas iniciales dejaron las 4 primeras turbinas prendidas y muy adelantadas las otras 4 turbinas, pero para terminarlas contrataron a los chinos. En el colombiano denunciamos cómo les hicieron contratos a la medida, tanto así que la Procuraduría intervino y tuvieron que tumbar ese proceso, porque era muy evidente cómo la alcaldía de Daniel Quintero quería darle ese contrato a los chinos. Finalmente, después de muchos ires y venires, lo logró. Ahí están los chinos terminando ya unas obras que son realmente no grandes, ya cualquier otro contratista podía haberlas terminado. Y ahora que Dani cita el informe de Escava Consulting, que es una firma chilena que hizo el primer análisis forense de la obra, dice, o sea, la misma conclusión del Tribunal de Arbitramiento. Exactamente. Es decir, no hay ninguna culpa, porque la narrativa es un accidente. Por eso empezaron a pagar las aseguradoras. Las aseguradoras pusieron un montón de peritos para buscar culpa en alguno, y como no la encontraron, empezaron a pagar. Claro. Que en parte esa demanda que puso Daniel Quintero tuvo una consecuencia nefasta para la ciudad y para Hidroituango, y es que al él poner la demanda,
las aseguradoras, entonces dijeron, Ya no ¿cómo así? aseguraban. No, ¿cómo así? Entonces esto no es un accidente. Ah, no, entonces yo no voy a pagar si esto no es un accidente. Y por la demanda también creó la situación de que los contratistas estaban en una situación endeble legal, entonces la Contraloría los iba a condenar. Claro, y por eso la Contraloría condena a Mapfre. Entonces, no, lo que pasa no es que condene a Mapfre, sino que la Contraloría se da cuenta que se está metiendo en ese terreno de la narrativa de Daniel Quintero. El Contralor de la época se da cuenta que está siendo engañado y entonces dice, no, entonces paguen, ni siquiera paguen tanto. Y entonces las aseguradoras dijeron, no, pagaron 4 billones y pico. 4.3 billones. Cuando la obra estaba asegurada por más de 10 billones. Por 15 billones estaba asegurada. Es decir, si Daniel Quintero no interviene, de pronto hoy las aseguradoras estarían pagando, no sabemos si 7, 8, 9, 10, 15 billones, como lo ha dicho en su momento el gobernador Aníbal Gaviria, porque en ese momento, hoy todavía no se sabía las pérdidas cuáles eran, pero tenía que estar pagando. Pero como Daniel Quintero demandó, como todo se enredó, entonces las aseguradoras aprovecharon y dijeron, bueno, yo les pago aquí, yo les pago estos 4 billones y quedamos ya libres de toda culpa. Claro, corrieron a firmar. Corrieron a firmar lo que les ¿Quién no? ofrecieron. ¿Quién no? Porque entonces a EPM también le favorecía, se destrababa la cosa, podía contratar con otros, porque todo le funcionaba. Claro. Entonces, cuando Daniel Quintero dice que le dejaron de pagar eso, no, al contrario, el que hizo que le pagaran poco a Hidroituango, a EPM, por eso fue Daniel Quintero. Le salió la Se le de hizo- Chapulín. La Contraloría también es la responsable. Contraloría tiene una responsabilidad y que trató de salvarla al final, Claro. trató de salvarla al final, pero es responsable. O sea, Daniel Quintero le salió la de Chapulín Colorado, ¿no? Le salió todo al revés porque finalmente no logró. Bueno, pero finalmente la justicia dio su veredicto, se empiezan a aclarar las cosas y nos damos cuenta que gracias a Dios Hidroituango funciona, porque gracias a Hidroituango es que no hemos ido a un apagón, porque es una potencia muy importante de energía, 17% de la energía del país, y tan fuerte que no fue capaz ni siquiera un gobernante mezquino de destruirla. Eso fue todo por hoy, se nos fue un poquito largo el programa. Esto, ¿qué tal pues que no fuera el último del año? Ah, es el último del año. No Nos sé. despedimos. Sí. Lo que pasa es que lo otro ya es 20, ya un 20 de diciembre uno ya No, qué va a hablar de no, nada. no. A no ser que vengamos a hablar de los campeonatos del Nacional y cosas de Eso iba a decir yo. ¿Qué dice Juan Diego alias el apretadito? Estoy preocupado porque ¿Está para el gimnasio? en ¿Qué, hermano? la próxima lavada me va a quedar de ombliguera. ¿Por qué? Pues la camiseta que le queda toda apretadita. Yo no la Está toda veo, arrugada. la veo perfecta, no, se ¿sí ve ves? súper bien. Pero ¿Sí ve? cuando ¿Sí es para ve? gozarme a mí, ahí sí No, pero es que participa. yo Ya no pusieron veo, quejas, yo ya entonces yo no- no le vuelvo a decir nada a usted porque ya me pusieron quejas. Yo tengo quien me defienda. Muy bien Yo hecho. tengo quien me defienda. Y las señoras del YouTube también, un saludo, Un mándenle saludo. despídase. Un saludo a mis señoras de YouTube que nos siguen. Bueno, muchas gracias ahí a todos se los que nos apuntan. siguen, que nos han este dicho año, que- Luzma, crecimos mucho este año en Sí. el programa, nos acompañaron y Muchas para nosotros gracias. es muy importante que nos vean, que nos comenten. En la calle también nos dicen, Claro. usted es el del colombiano. Y entonces, sí, Sí, señor. al del que se burlan. Eso, Krusty, Krusty. exacto. No se la deje montar la señora. Bueno, pero bueno, una feliz Navidad para todos. Creo que no, de pronto, si algún tema importante merece que estemos con ustedes, Claro. pues lo haríamos de manera extraordinaria, pero prácticamente ya nos despedimos hasta el año entrante. Que pasen, pero bomba en esta Navidad, que estén en familia, que tengan muchos abrazos y que el año entrante arranque con toda. Desde el colombiano, desde su mesa central, Juan Diego Ortiz, Daniel Daniel Rivera y Luz María Sierra.